Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase sobre diabetes gestacional, una temática de verdad importantísima como todas las que tocamos aquí en MedCuban. Por favor, si estás en la clase, suscríbete al canal. De esta forma nos estarás ayudando para que más personas se unan y puedan visualizar la clase. Bueno, lo primero que quiero que sepas es la parte en cuanto a diabetes gestacional, saber qué es la diabetes gestacional. Bueno, tienes que tener muy claro tres cosas que apunto como uno, dos y tres. Lo primero, que va a ser una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, quiere decir una alteración en ese metabolismo que va a ocurrir a través de los carbohidratos, que va a ser siempre una alteración que va a ser independiente de si requiere insulina o no, quiere decir, de si el paciente está administrándose insulina o si la alteración persiste después del embarazo. Es decir, que no tiene nada que ver con esto, sino que es más bien propia del embarazo. Tiene una severidad variable, es decir, puede ser leve hasta muy grave esta parte de diabetes gestacional, llegando a complicaciones como la hipoglicemia, como la cetoacidosis diabética, complicaciones que generalmente aparecen en el paciente normal, el paciente no gestante, pero que en el caso de la gestación también pueden aparecer. Y como les dije, comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo. ¿Okay? Se reconoce durante el embarazo. Esa paciente que durante el embarazo se le toma las cifras de glicemia en ayunas o postprandial y arrojan una alteración de las mismas. Entonces, ¿qué criterio diagnóstico? Quiere decir, ¿qué condiciones tienen que existir para que esa paciente sea diagnosticada como diabetes gestacional? Bueno, lo primero es que se le realice una glicemia en ayunas, esa glicemia que se realiza por la mañana, y sea mayor o igual a 5.6 milimol por litro. Pero no es solamente una glicemia en ayunas, sino que son en dos ocasiones separadas por un intervalo de una semana. ¿Ok? Tengan claro el primer criterio diagnóstico que tienen que tener claro. O puede ser una paciente que le haga la glicemia en ayunas, sea normal, pero que le hagas una glicemia a las 2 horas después de una prueba de tolerancia a la glucosa oral y arroje unas cifras de mayor o iguales a 7.8 milimol por litro. Estos son los dos criterios diagnósticos que se establecen aquí en Cuba, por lo menos, no sé en otros lugares cómo será, pero para decir que una paciente está con diabetes gestacional. Es decir, los criterios que te dicen que tiene diabetes esa paciente. Pero ante estos criterios van a existir factores de riesgo, quiere decir condiciones que pueden predisponer o pueden desencadenar una diabetes mellitus. ¿Y cuál va una diabetes en este caso gestacional? Disculpen. ¿Cuál va a ser? Bueno, que tenga una glicemia en ayunas y las cifras sean de 4.4 a 5.5 milimol por litro. Quiere decir que si se dan cuenta, el 5.5 va a estar bastante cercano a los 5.6 milimol por litro que establecen como a partir de esa cifra la glicemia en ayunas. Pero esta cifra, si no la tomamos en milimol por litro y la tomamos en miligramos por decilitro, va a ser de 80 a 99 miligramos por decilitro. En las pacientes puede aparecer una paciente que tenga una edad mayor o igual a 30 años, es decir, una paciente ya un poco más avanzada en edad, que exista una historia familiar o personal, que es decir, la paciente anteriormente tuvo una diabetes gestacional con un embarazo anterior o que en la familia haya personas diabéticas. Puede tener antecedentes de macrosomía neonatal, quiere decir que tenga al nacimiento de uno de sus hijos haya sido macrosómico con un peso mayor o igual a 4.000 gramos. Que tenga la paciente un índice de masa corporal mayor a 26.5, quiere decir que ya es un índice de masa corporal que habla de un peso elevado en esa paciente o un sobrepeso o obesidad si es más avanzada. También que existan malformaciones fetales previas en esa paciente, es decir, que haya tenido un niño o se haya interrumpido el embarazo por determinada condición metabólica y el feto que se haya tenido haya aparecido con malformaciones, ¿ok? También que exista mortalidad perinatal previa, quiere decir que el paciente llegó hasta el término de la gestación, la paciente llegó hasta el término de gestación, pero durante el proceso de parto hubo hipoxia fetal por determinadas causas, por esta misma diabetes gestacional y por tanto muerte fetal en ese caso, ¿ok? Puede ser esta de las más importantes factores de riesgo.
También el polidranio, quiere decir una alteración del líquido amniótico por encima de lo normal, y el síndrome de los ovarios poliquísticos. Establezco una regla diagnóstica en el tiempo que estuve estudiándome estos factores de riesgo y es A3M o A-M. ¿Por qué? H, que va a ser en este caso de la H de historia familiar, ¿ok? La E, que va a ser de la edad, la I, que va a ser de índice de masa corporal, y en este caso también la 3M o triple M, que va a ser la macrosomía neonatal, malformaciones fetales previas y mortalidad perinatal previa. ¿Ok? 3M. 1, 2 y 3. ¿Sí? 3M. E 3M. Ténganlo muy claro para que se aprendan los factores de riesgo. También, ¿qué puede aparecer? Bueno, voy a explicarles mejor la fisiopatología antes de ver cuándo puede decir que una paciente esté controlada en una diabetes gestacional. Durante las primeras semanas, los primeros momentos del embarazo, va a existir una disminución en cuanto a la prueba de glicemia en ayunas, es decir, la cifra de glicemia cuando se hace esta prueba, o una alteración o aumento de la glicemia postprandial. Que estas alteraciones generalmente aparecen en los primeros momentos de la gestación, pero que si se mantienen o aparecen una alteración en cuanto a las citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta, alguna que otra interleucina, va a provocar que lo que primeramente fue una alteración fisiológica para propiciar la nutrición o dirigir los nutrientes hacia el feto, pueda al mantenerse ya no ser una condición fisiológica, sino ser una condición patológica y por tanto afectar en este caso al feto y por qué no a la madre también. ¿Cuándo podemos decir de que existe un control de esa diabetes gestacional? Bueno, cuando la glicemia en ayunas, le hacemos la glicemia en ayunas y arroja cifras de 3.8 a 5.2 milimol por litro o de 70 a 94 miligramos por decilitro. Que le hagamos una glicemia postprandial a la primera hora y sea de 5.0 a 6.7 milimol por litro o de 90 a 120 miligramos por decilitro. Que le hagamos otra glicemia postprandial, pero en este caso va a ser a las 2 horas y con una cifra de 3.8 a 6.3 milimol por litro o de 70 a 113 miligramos por decilitro. Les presento los dos tipos de cifras porque hay laboratorios que usan milimol por litro y hay laboratorios que usan las mediciones en miligramos por decilitro. Otras condiciones para el control sea la cetonuria, es decir, que no aparezcan cuerpos cetónicos en esa orina de esa paciente diabética. Que en este caso exista una fructosamina, que es una prueba o una reacción que se da entre un azúcar y una amina que generalmente tenemos, que la fructosamina sea normal y que la ganancia de peso sea normal para la edad gestacional también de esa paciente. Por tanto, estas son condiciones que tienen que aprenderse muy bien para decir que una paciente con diabetes gestacional, disculpen, está controlada de dichas cifras de glicemia. ¿Qué consecuencias puede traer de un mal control de la diabetes gestacional? Bueno, las dividí en maternas, fetales, neonatales, ese recién nacido, o que repercutan en la infancia o adolescencia de ese hijo de esa paciente con diabetes gestacional. Primeramente, las maternas tenemos al polidranio o alteración del líquido amniótico por encima de lo normal. Los traumas obstétricos, ¿por qué? Porque el paciente, como generalmente ese paciente que es hijo de madre diabética tiene tendencia a la macrosomía, durante su tránsito por el canal de parto puede provocar determinado trauma obstétrico. Infecciones urinarias, por esto mismo, ya que asisten alteraciones a nivel de las cifras de glicemia que pueden coincidir con una infección urinaria y por tanto alterar a esa paciente. Parto pretérmino, es decir, la paciente que tiene un parto antes de las 37 semanas, una hemorragia posparto generalmente dada por ese mismo trauma obstétrico de ese bebé macrosómico, el aborto en esa paciente o la hipertensión arterial posparto. Recuerden que hipertensión arterial y diabetes gestacional están muy unidas. Por tanto, cuando tengan
un examen donde le pregunten factor de riesgo de la hipertensión o de la diabetes. Le dicen, si te preguntan de diabetes, dile la hipertensión, y si te preguntan los de hipertensión, dile que la diabetes mellito es un factor de riesgo. Por tanto, van a ser dos condiciones que van a estar muy, pero muy ligadas. El caso de las alteraciones fetales, muerte fetal intrauterina. Nos vimos que en las pacientes que tenían embarazos anteriores o gestaciones anteriores, muchas veces puede llegar a la muerte fetal intrauterina por estas alteraciones de la glicemia. Bueno, una condición fetal va a ser la muerte fetal intrauterina como consecuencia. Malformaciones congénitas, como se lo dije en los factores de riesgo. Restricción del crecimiento intrauterino o RCIU, que es una condición que se ve muy frecuente cuando el niño está por debajo del peso, por debajo de determinadas condiciones biométricas o biofísicas en ese paciente, y que podemos decir que es una restricción del crecimiento uterino. O la prematuridad, es decir, un parto que diga el niño está nacido por antes de la fecha que tiene como probable fecha de parto, o como una fecha después de 37 semanas que permita un parto de la mejor forma, y pronto pueden ser una condición de fetal que pueda aparecer. El caso de las neonatales es en aquel niño, es decir, en aquel neonato, en ese recién nacido, va a aparecer hipoglicemia o incluso hipocalcemia también. Hiperbilirrubinemia, el test de Apgar bajo, que es el test de Apgar que ve muchas condiciones, en este caso físicas del paciente, como la respiración y otras más, que no es objetivo en esta clase explicar tanto el test de Apgar, pero que es un test que se realiza en los primeros 5 minutos en ese paciente neonato, y por lo tanto es importante saberlo. La policitemia también es otra condición que tenemos que tener en cuenta en el caso de los neonatales. Pero no tanto la policitemia, sino más bien la hipoglicemia, hipocalcemia y la hiperbilirrubinemia. En el infantil y adolescencia, esos hijos de madres diabéticas tienen mayor tendencia a la obesidad, a la hipertensión arterial. Recuerden que HTA durante el embarazo con diabetes gestacional son unidas casi siempre, muchas veces una predispone a la otra o es factor de riesgo de la otra. Dislipidemia o alteración en el metabolismo de los lípidos. Una enfermedad cerebrovascular, ya cuando ese paciente es adelantado en otras etapas de vida. Se han registrado algunos estudios en los que explican de aquellos hijos de madres diabéticas durante el embarazo pueden propiciar una mayor predisposición a este accidente cerebrovascular o a la enfermedad coronaria también, o el infarto del miocardio. En este caso puede ser angina, infarto, determinadas otras condiciones, pero generalmente angina e infarto. Vamos a ver ahora el seguimiento obstétrico, porque ya les he hablado la parte clínica de lo que tienen que saber, la fisiopatología, qué es la diabetes gestacional, pero vamos a ver ahora el seguimiento obstétrico, el seguimiento que debe realizar el obstetra a paciente. Realizar siempre consultas hospitalarias. Generalmente las consultas que se hacen es hospitalaria por la realización de estas pruebas de glicemia en ayuna, glicemia postprandial, que muchas veces en el sitio donde estamos no las disponemos. Cada 3 semanas se realizan estas consultas a estas pacientes desde el inicio, que es decir, desde la captación hasta las 28 semanas, cada 15 días de las 21 a las 32 semanas de gestación, y semanal a partir de las 33 hasta las 36 semanas. Si se dan cuenta, a medida que avanza el embarazo, hay mayor riesgo, hay mayor condiciones o factores de riesgo para que ese feto sufra por esa glicemia de alta de esa paciente diabética gestacional, y que pronto hay que hacerles muchas más frecuentes o muchas más consultas durante el tiempo que está avanzando la edad gestacional. También se realiza glicemia en ayunas y postprandial generalmente 2 veces a la semana. Realizar fondo de ojo, en este caso para ver si existe retinopatía diabética o alteración diabética en la retina, y la albuminuria para ver cómo están esas proteínas en este caso. ¿Cómo se realiza esto? Trimestral, es decir, cada trimestre se realiza un fondo de ojo y una albuminuria. Flujometría Doppler de arterias uterinas para ver cómo están esas arterias. En este caso, recuerden que los pacientes diabéticos, no solamente los gestacionales, tienen alguna que otra alteración vascular y que pronto pueden afectar, en este caso, al feto. ¿Y cuándo se realizan? Aquellas diabéticas mayores a 20 semanas de evolución. Se realizan pruebas de bienestar fetal, que es decir, pruebas
que permiten un control de las características biofísicas de ese paciente, ver cómo está su frecuencia, ver cómo está su respiración, ver cómo está el líquido amniótico y de esa forma saber si existe un factor de riesgo asociado a diabetes gestacional o no. ¿Y cuándo se realiza la prueba de bienestar fetal? Generalmente a partir de las 32 semanas, 2 veces por semana. Recuerden que el seguimiento obstétrico, este que les estoy presentando aquí, es aparte de las consultas que generalmente le tienen que hacer a la embarazada, a la gestante que no es diabética. Pronto son algunas que se le superponen o consultas de más que tiene que hacer en esa paciente diabética. ¿Cómo vamos a manejar a esa paciente que llega a cuerpo de guardia o que va a ser ingresada o que no incluso no llega a cuerpo de guardia, pero que tenemos que mandarle un determinado tratamiento? Empezamos por las medidas generales con la educación terapéutica, decir a esa paciente las condiciones que tiene, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los posibles riesgos durante el embarazo que puede aparecer en su feto o en ese producto de la concepción y pronto siempre es importante educarlas en el tema de esta parte de la diabetes. Nunca como un médico, pero educarlas como una población general. La dieta siempre va a ser las 6 comidas al día. En este caso va a ser mayor en carbohidratos, menor en grasas y mucho menor en proteínas. Esta es la dieta que tenemos que llevar en los pacientes diabéticos. Recuerden que hay una alteración en las pacientes diabéticas en cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, un metabolismo de esos lípidos, de esas proteínas, de esos carbohidratos van a estar alterados y pronto hay que darle una dieta realmente que cumpla con las condiciones para que esa paciente no haga hipoglicemia. Ejercicios generalmente aeróbicos de ligera intensidad, no mucho esfuerzo para esa paciente, como el caso de la hipertensión también, por una duración aproximada de 30 minutos. En el caso del manejo farmacológico, tenemos que ver a la metformina, cómo tenemos que aplicarla, o a la insulina. La metformina se mantiene hasta las 22 semanas de la gestación, en el caso de las pacientes con diabetes mellitus, diabetes mellitus y síndrome del ovario poliquístico, y que durante la gestación sean diabéticas tipo 2 y tengan una dosis diaria de 1000 a 2500 miligramos antes de concebir, es decir, antes de quedar embarazada. Por lo tanto, son 2 condiciones. Primera, mantenerla en el caso de hasta las 22 semanas en las diagnosticadas, y en el segundo caso, cuando existan condiciones más específicas como diabetes tipo 2, 1000 a 2500 miligramos de metformina antes de concebir el embarazo, y que muchas veces en la primera condición se llega hasta las 22 semanas y en la otra durante toda la gestación. La insulina tenemos que darla cuando la diagnosticamos a esa paciente. ¿Cómo se va a dar? 0.5 unidades por kilogramo de peso ideal. Existen 2 esquemas. El primero, que abarca solamente las insulinas rápidas, las insulinas regulares, que van a ser 3 dosis de insulina regular, siempre en el desayuno, almuerzo y comida. De esta forma va a quedar en que va a ser el tratamiento la tercera parte en el desayuno, la tercera parte en el almuerzo y la tercera parte en la comida. ¿Y cuándo va a utilizarse este esquema? Cuando exista hiperglicemia postprandial. Mientras que utilizamos 3 dosis de insulina regular más una dosis de insulina isodifásica o de duración intermedia, esta última a las 10 de la noche, es decir, para que durante esa noche esa paciente no llegue a la hipoglicemia, y va a dividirse este tratamiento en cuatro opciones, en 4 dosis. Primero, las 3 dosis de insulina regular o insulina rápida en el desayuno, en el almuerzo, disculpen aquí va el almuerzo, en el almuerzo y en la comida, y la intermedia o NPH a las 10 de la noche, que por eso cumpliríamos el tratamiento del día. ¿Y cuándo va a administrarse? Bueno, cuando esta paciente tenga hiperglicemia en ayunas o postprandial también. Es decir, que puede tener alguna de las dos. Siempre los tetras va a decir, vamos a aplicar esta condición, vamos a aplicar este esquema de tratamiento, vamos a aplicar otro, ya que existen muchos más criterios específicos para decir cuándo es un esquema de tratamiento y cuándo es el otro. ¿Okay?
Vamos a ver aquí la atención hospitalaria y la maduración pulmonar junto con el parto. En la atención hospitalaria ya es cuando vas a ingresar a esa paciente. Puedes hacerlo de dos formas. Si existe algún problema obstétrico o metabólico que amerite a esa paciente ingresarla antes de las 37 semanas, no lo dudes y ingrésala. Es decir, no estés esperando a las 37 semanas. Pero si esa paciente tiene un control glicémico o de la glicemia óptimo, no tiene problemas metabólicos, grandes problemas metabólicos o obstétricos asociados, bueno, el ingreso definitivo va a ser alrededor de las 37 semanas. El caso de que utilice NPH, va a realizarse una glicemia a las 3 de la tarde si existe una hiperglicemia en ayuno. Es decir, esa paciente la administraste NPH por la noche y entonces al otro día por la mañana le hiciste una glicemia en ayuna y te dio hiperglicemia. Bueno, repítele la prueba de glicemia a las 3 de la tarde. Ten en cuenta esto. Esto es un tip que siempre tienes que tener en cuenta si te topas una paciente con estas condiciones. Pruebas de bienestar fetal, ya cuando está ingresada 2 veces a la semana. Hay que ver cómo está ese feto. Y si primeramente se le dice a la paciente que realice un conteo de los movimientos fetales por la madre, ya que muchas veces estos movimientos fetales son algo subjetivos, pero sí tienen importancia, ya que te dice de que el feto se está moviendo, el feto no está, con riesgo de hipoxia fetal. Es decir, un criterio subjetivo, no es un criterio objetivo que diga no está sufriendo o no está sufriendo, sino que puede dar indicios en el caso de que los movimientos fetales sean menores de que existe alguna alteración fetal. Se realiza cariotocografía para ver la frecuencia cardíaca de ese niño, como de ese feto que está dentro de la madre, perfil biofísico por ultrasonido y la ecografía Doppler para ver las arterias uterinas. El perfil biofísico para ver las condiciones o las dimensiones en cuanto a ese feto. La maduración pulmonar, recuerden que en la clase de hipertensión vimos que a la betametasona como madurante pulmonar, presentación, ámpula o ampolleta de 4 miligramos en 1 mililitro, siempre se dan 3 ámpulas cada 12 horas. Por lo tanto, cumplen el requisito de 4 por 3, son 12, van a ser 12 miligramos lo que se va a dar cada 12 horas. El parto en esta paciente. Miren cómo puse aquí la imagen de este muñequito, en este caso por la tendencia de que existe de los muñequitos de Disney y Pixar, ¿por qué no vamos a hacerlo también? Y ver que tienes que tener muy en cuenta cuándo hacer un parto vaginal o cuándo va a ser por cesárea. No vas a ser obstetra, pero tienes que tener una noción o tener un criterio médico en el caso de que te preguntan, porque las embarazadas preguntan bastante. Si realizas parto vaginal, va a ser si existe bienestar fetal comprobado, es decir, que hagas todas estas pruebas de bienestar fetal y estén en unas condiciones bastante óptimas, que las condiciones obstétricas sean favorables, que esa paciente, en este caso, tenga un control glicémico óptimo por las condiciones que le vi de la cetonina negativa, fructosamina normal, ganancia de peso normal y las otras condiciones de las glicemias en ayunas y postprandiales. Si existe un control óptimo, podemos decir que existen condiciones obstétricas favorables. Hay otros factores, pero generalmente los que te dicen control óptimo son los que te dije ahí. Y que no exista contraindicación en la vía transvaginal y el método de inducción del parto. Estas son las condiciones que te dicen de que el parto vaginal puede realizarse. Mientras que si estas condiciones no están al momento en el que vas a realizar el parto o en el momento que vas a realizar ese proceso por la vía transvaginal, si no cumple las condiciones, se opta por una cesárea. Y para esta cesárea tienes que tener una preparación. Hay que suspender la metformina en aquellas pacientes que, como dije, tienen diabetes tipo 2. Antes de la concepción utilizaban de 1.000 a 2.500 miligramos de tratamiento con metformina. Bueno, en esas pacientes se suspende de 24 a 48 horas antes de la cesárea el tratamiento con la metformina. Se realiza glucemia antes y después de la cirugía. Recuerden que la cesárea es una cirugía. ¿Por qué? Porque tienes que saber que antes de esa paciente cómo está la glucemia, después cómo está, y en el caso de que esté la glucemia alterada antes de realizar la cesárea, hay que administrar insulina y por lo tanto llevar a unos niveles de control óptimo la glicemia.
Y siempre cuando vamos a asistir en un paciente durante la cesárea, que puedo decir, vamos a hacer una cesárea y tenga un control bastante óptimo en cuanto a las cifras de glicemia, cuando estén de 4 a 6.6 milimol por litro. ¿Queda todo claro? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Recuerden que el post lo vamos a estar pasando por el canal de Mecuban en WhatsApp o también por el grupo destinado por la sociedad que en este caso está certificando la actividad. Recuerden suscribirse y muchas más clases se vendrán, así que suscríbanse al canal y también a las vías que tenemos en Telegram, WhatsApp e incluso Instagram. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.